Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Leyendo Clásicos. En esta ocasión el video va a tratar de Fyodor Dostoyevsky, un escritor que a mí me gusta mucho y del que he traído varias reseñas ya por el canal y del cual también quedan otras por subir. En específico vamos a conocer la opinión que tienen en Rusia, el país natal de Dostoyevsky, sobre el escritor, tanto desde la perspectiva de lectores comunes, de un simple lector, como de otros escritores rusos y de críticos literarios. Así que acompáñenme para ver cómo sale parado nuestro querido Dostoyevsky en este video. Para el que no esté tan familiarizado con la figura de Dostoyevsky y también para aquellos que lo conozcan, es obvio que en Occidente la trascendencia, la relevancia de este autor a lo largo de los años ha ido creciendo por la psicología, el desarrollo de sus personajes, los temas filosóficos también que trata dentro de sus novelas. Casi que es considerado por muchos como uno de los mejores, si no el mejor escritor de todos los tiempos. Claro que en literatura es cuestión de gusto siempre cuál es el mejor escritor, cuál me gusta más, menos. Dostoyevsky es un maestro de las novelas realistas cargadas con filosofía moral. Es uno de los primeros escritores existencialistas donde la psicología cobra un papel fundamental en los personajes, y él personalmente era un hombre de espíritu muy conservador. Él defendía a ultranza lo que eran las costumbres rusas, la fe ortodoxa. ¿Qué clase de lector no ha escuchado, no ha visto alguna vez, no ha escuchado mencionar las obras más importantes, más conocidas de Dostoyevsky, como Crimen y Castigo o Los Hermanos Karamazov? Y tal vez la buena fama de la cual goza en Occidente, nos hace pensar que en su país natal, en Rusia, esta debe ser aún mayor, mucho más ilustre Dostoyevsky que en Occidente. Sin embargo, hay voces que claman un fuerte rechazo hacia la literatura de Dostoyevsky. Incluso podríamos hablar de cierto odio contra el autor y las ideas que expresa en sus obras. De la forma que sea, después de haber pasado 130 años ya de su muerte, si hay algo seguro es que Dostoyevsky sigue siendo una figura controversial en su Rusia natal. Al empezar el video les dije que íbamos a ver básicamente tres posturas: la de un lector común y ordinario, la de un crítico literario y la de otros escritores rusos. Así que empecemos por la de un crítico literario. Lo primero que los críticos literarios rusos tienden a atacar en Dostoyevsky es la pobreza de su estilo, como ellos lo denominan, señalando que varias de las novelas de Dostoyevsky son, a nivel de técnica literaria, imperfectas, imprecisas, y suelen compararlo con un tótem de la literatura rusa como es Tolstoy, y en esa comparación Dostoyevsky no sale muy bien parado en cuanto a técnica literaria se refiere. Lo acusan de ser un escritor redundante que por simple descuido no se da cuenta de los errores que comete o que cometió a la hora de escribir, por ejemplo. Sin embargo, frente a estos críticos literarios que atacan la figura de Dostoyevsky, acusándolo de redundante, de impreciso, de no darse cuenta de los errores y demás, aparecen otros críticos que lo defienden, diciendo que Dostoyevsky era un escritor proletario, era un escritor que escribía para vivir, a diferencia de Turgenev, por ejemplo, de Tolstoy, que tenían otro nivel económico, otro pasar, y no dependían de sus escritos para poder llevar comida a su casa, por ejemplo. Es muy conocido bien la adicción que tenía también Dostoyevsky por el juego, las deudas que contraía y que debía pagar con sus propios escritos. Entonces esto es algo que los críticos que defienden a Dostoyevsky suelen también esgrimir como defensa de nuestro autor. Y es que es cierto, o sea,
Tolstoy era un pequeño aristócrata, un pequeño noble, podríamos decir. Turgenev, otro gran escritor ruso del siglo XIX, vivía en Alemania, en Francia. Él escribía sin necesidad de estar dependiendo de si lo que se vendía o no, su obra le iba a ingresar tal cantidad de dinero para poder tirar otro día más. En fin, no era esta la situación económica de Dostoyevsky. Y es que el fuerte de Dostoyevsky tal vez no sea la técnica literaria, aunque esto puede ser bastante subjetivo a decir verdad, sino la profundidad psicológica, el desarrollo psicológico que hace de sus personajes. Esa forma magistral que tiene nuestro querido Dostoyevsky de sacar a la luz lo más oscuro, lo más lúgubre que puede llegar a albergar el alma humana. Y es que hablando de desarrollo de personajes, precisamente otra cosa que les gusta criticar y mucho a los detractores rusos de Dostoyevsky, a estos críticos literarios que le pegan a Dostoyevsky, es precisamente el desarrollo de sus personajes. Lo acusan de concebir, de imaginar, de desarrollar protagonistas que son pecadores sin remedio, personajes que están consumidos, atormentados por las pasiones, como es el caso de Raskolnikov, de Crimen y Castigo, de Stavrogin, de Los Demonios, del mismo Rogojin, del Idiota. Y es que analicemos estos tres ejemplos. Raskolnikov es un asesino de ancianas. Bien, esto no es un spoiler. Crimen y Castigo, crimen. Stavrogin es un psicópata. Podríamos decir más de Stavrogin, sí, pero no quiero hacer spoiler porque es una figura bastante controvertida, Stavrogin, en el mundo dostoyevskiano. Rogojin, que es el antagonista del Idiota, el amor-odio, podríamos decir, que tiene con el príncipe Mishkin, los celos, la maldad que lo consume. Son personajes bastante negativos espiritualmente, mentalmente inestables, y es por esto que los críticos que atacan a Dostoyevsky por los personajes que él desarrolla, consideran que Dostoyevsky solamente era capaz de ver lo peor que había en la sociedad rusa, que él lo plasmaba, lo llevaba al papel, y nunca lo mejor. Y acá entramos en la esfera de lo que otros escritores rusos, ya sea contemporáneos o posteriores a Dostoyevsky, han dicho sobre él. Y es el caso de Máximo Gorki, que es un escritor ruso muy ligado al socialismo, amigo de Tolstoy, muy metido en la política soviética, que era lo que decía sobre Dostoyevsky Máximo Gorki. Dostoyevsky es un genio, pero es un genio malvado. Sintió, entendió y retrató las enfermedades del hombre ruso, pero esto no es todo lo que tenemos. Hay algo más que bestias y ladrones dentro nuestro. Lo cierto es que podríamos, para defender un poco a Dostoyevsky, decir que Gorki tenía sus motivos personales para tratar así a Dostoyevsky. Como les dije, más que ruso, Gorki es soviético. Y ustedes imaginen un Dostoyevsky que era ultraconservador, muy ligado a los círculos eslavófilos, que defendía a ultranza la monarquía, los zares. ¿Cómo no iba Máximo Gorki a tratarlo un poquito mal a Dostoyevsky, no? Pero es que el premio al hater número 1 de Dostoyevsky se lo lleva otro escritor que a mí en lo particular no me gusta mucho, fuera de esta discusión, y es Vladimir Nabokov, el autor de Lolita. Y Nabokov, a diferencia de Gorki, era antisoviético, o sea, no va por ahí la crítica que él le va a hacer a Dostoyevsky. Nabokov es bastante cruel, bastante hiriente hacia Dostoyevsky, hasta el punto de considerarlo como un escritor de tercera categoría. Es decir, Dostoyevsky, ¿quién lo conoce a Dostoyevsky?, diría Nabokov hoy en día. Nabokov no solamente critica, como estos otros
detractores de los personajes de Dostoyevski, de que son neuróticos, de que son lunáticos, sino que critica las ideas político-religiosas que Dostoyevski introduce en cada una de sus novelas, en cada una de sus obras literarias. Sobre todo esta idea que tenía Dostoyevski, muy propia de los círculos eslavófilos, de que Rusia era esa nación destinada a defender la sacralidad de la fe verdadera, de la fe ortodoxa, que sería recompensada como guardiana, ¿no?, de esta fe frente a esa Europa occidental más liberal, a esa Europa anticristiana, esa Europa decadente de la época en la que vivió Dostoyevski. En este aspecto precisamente aparecen otros críticos de la obra de Dostoyevski, que ya no son soviéticos como Gorky, no son antisoviéticos antidostoyevskianos, podríamos decir, como Nabokov, sino que son liberales, más bien occidentalistas, podríamos decir, bien, caso Turgenev. Parecen estos liberales europeos y rusos pro-occidentales con los que Dostoyevski no se llevó bien nunca. Escuchen lo que decía Dostoyevski sobre los liberales, para que vean de dónde surge esta polémica, esta inquina que tenían ellos con nuestro autor. El liberal ruso, decía Dostoyevski, el liberal ruso es un lacayo ante todo, y solo busca a alguien cuyas botas pueda limpiar. Fuertísimo. En respuesta a esto, más de 130 años después, digamos, de la muerte de Dostoyevski, hay liberales en Rusia hoy en día que lo quieren destripar. Si pudieran lo destriparían, lo sacan del cajón, lo desarman a Dostoyevski. Lo consideran tóxico, lo consideran peligroso por las falsas ideas que él a lo largo de sus obras fue dejando sobre los rusos, sobre el espíritu ruso, esas ideas negativas que ofrece el culto al sufrimiento y demás. Hemos visto la postura de los críticos literarios que atacan a Dostoyevski, la postura de los que lo defienden y la postura de algunos autores. Pero ¿qué pasa con el lector común y ordinario, un simple lector que toma entre sus manos un libro de Dostoyevski en Rusia? De lectores que disfrutan de leer, de estudiar las obras de Dostoyevski, se enseñan en las escuelas rusas como parte del programa de estudios. O sea, ustedes imaginen que van a la escuela, a la secundaria, en la asignatura de literatura, tienen que estudiar la obra de Dostoyevski, Crimen y Castigo. Es el equivalente para nosotros los hispanohablantes, de estudiar a Don Quijote. Y pónganse en el lugar de estos adolescentes, supongamos en Rusia, que tienen que estudiar Crimen y Castigo. Más vale que puede llegar a parecerles tedioso, aburrido, de no tener ningún tipo de interés, pero es algo vital, es algo que forma parte de su cultura literaria. ¿Quién de nosotros, que hablamos en la lengua en la que escribió Cervantes, no conoce al menos el principio de Don Quijote de la Mancha? Por lo tanto, para ya cerrar todo esto, vamos a decir que en Rusia, Dostoyevski es actualmente un autor muy querido, muy respetado, estudiado en las escuelas y que en general, salvo algunos casos como los que hemos visto, goza de muy buena fama junto con Tolstoy, que es el gran tótem de la literatura rusa, Pushkin, que fue el primero en escribir en ruso, y Gogol. Y hasta acá el video de hoy. Si el video te gustó, no te olvides de dejar un like, un positivo, no te olvides de suscribirte a este humilde canal para más contenido literario y nos estaremos viendo en la próxima. Chau chau.